Bien, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ahora escuchemos a nuestro amigo Juan. Él tiene algo que compartirnos. Hola amigos y amigas, quiero comentarles sobre la guía de gestión para residuos sólidos que estoy elaborando. Resulta que cuando escribí el primer capítulo, me ayudó mucho revisar los apuntes que tenía en mi portafolio sobre el tema que aprendimos en las otras áreas, respecto a los conceptos básicos de residuos sólidos. Además, busqué información de fuente confiable para complementarlo. Después, para el segundo capítulo, fui anotando primero en una hoja de apuntes las acciones responsables que hacemos en casa y que nos ha resultado como familia para contribuir con el medio ambiente. ¿Y qué creen, amigos? El capítulo 2 cumple con el propósito de brindar recomendaciones. Me ayudó mucho guiarme de la planificación que hice, seguir la estructura de la guía. Sigo en este momento revisando la escritura del texto. ¿Y ustedes, en qué proceso de la elaboración de su guía van? Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, a partir de la experiencia que nos acaba de compartir nuestro amigo Juan, ¿qué procesos ha seguido para elaborar su guía de gestión de residuos sólidos? Nuestro amigo Juan nos ha hecho recordar que cuando estemos en el proceso de la textualización, es decir, cuando escribamos el texto, tengamos en cuenta la planificación, la estructura del texto y en todo ello la revisión constante de la escritura, como por ejemplo la organización de las ideas, el uso correcto de la ortografía y la gramática. Pues bien, estimado estudiante, justamente la sesión de hoy tiene el propósito de que escribas la guía de gestión de residuos sólidos, teniendo en cuenta su estructura y su propósito comunicativo. Al momento de elaborarlo, debes considerar los siguientes criterios de evaluación. Toma nota. Tu guía debe presentar el tema con claridad, desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada, considerar la estructura del texto, así como su propósito comunicativo, hacer uso de un vocabulario pertinente y términos propios de los campos del saber. Por lo tanto, tu evidencia de aprendizaje será tu guía de gestión de residuos sólidos con las características mencionadas en los criterios de evaluación. ¿Cómo lo haremos? Para lograr el propósito, realizaremos dos actividades. Primero, escribir la primera versión del texto considerando su estructura y su propósito comunicativo. Segundo, revisar el texto considerando la organización de las ideas. Pues bien, estimados estudiantes, iniciemos el proceso de la textualización de la guía. Primera actividad. Escribimos la primera versión de la guía para gestión de residuos sólidos. Estimados estudiantes, escribir un texto supone pasar por la escritura de varias versiones. Hoy daremos inicio a la primera versión, que es aquella que se considera como el borrador del texto. Es importante también señalar, estimados estudiantes, que en el proceso de la textualización debes organizar las ideas con coherencia y cohesión, para que el lector pueda comprender con facilidad el texto que escribirás. Recuerda que un texto con coherencia es aquella que se mantiene en un mismo tema, evitando contradicciones y vacíos de información. Y la cohesión funciona como un conjunto de enlaces entre palabras y oraciones para establecer las relaciones semánticas que precisa un texto para constituirse como unidad de significación.
Ahora te invito a seguir las indicaciones que te iré señalando. Toma nota, estimado estudiante. Primero, revisa la planificación que hiciste la semana pasada. ¿Recuerdas que respondiste a varias preguntas? Considera entonces la respuesta que diste a esas preguntas. Cuando escribas, no pierdas de vista la intención de tu texto, tus lectores, la información que vas a registrar, el tipo de lenguaje. Además, recuerda que planificar implica diseñar, decidir qué irá en nuestro texto y en qué orden irá. Ustedes ya hicieron aquello en la sesión anterior. Por lo tanto, lo que decidiste en tu planificación debe considerar la estructura del texto, así como el propósito. Segundo, revisa el esquema que hiciste. Ahí podrás observar una suerte de esqueleto de tu texto. Es momento de plasmar por escrito el esquema que hiciste. Tercero, ten a la mano las hojas bond o tu cuaderno, así como tus lapiceros para que tomes apuntes e inicies la escritura de tu guía. Organicémosla en este momento. ¿Estás listo? Iniciemos. Separa la carátula de tu guía y escribe en esa hoja el título de tu guía. Considera de manera inicial el título que propusiste en tu planificador. También lo puedes reajustar más adelante. Hazlo en este momento. Muy bien, ya lo tienes listo. Ahora, separa la hoja que será la portada de tu guía. Escribe en esa hoja nuevamente el título de tu guía, tus datos personales, la fecha de elaboración. Por lo general, la carátula y la portada lo puedes también escribir al final de haber terminado de redactar los capítulos. Pero por una cuestión de orden y para que notes la secuencia de cómo construimos el texto, lo hacemos de esta manera. Te invito entonces a escribir tu portada en estos momentos. Ahora, en la siguiente hoja, escribirás la introducción o presentación de tu guía. Esta deberá ser breve. Lo harás en 3 párrafos breves. En el primer párrafo, presenta el título de tu guía y explica a tu lector cuál es el propósito de su elaboración. Te doy un ejemplo. Empezaría de esta manera. Estimado lector, la guía sobre el buen uso de gestión de residuos sólidos que ponemos en tus manos ha sido elaborado para ti con el propósito de ayudarte a poner en práctica de manera responsable el uso que le puedes dar a los productos que utilizamos a diario y así ejercer una ciudadanía donde se promueva el cuidado y la protección del medio ambiente. Ahí quedaría este primer párrafo por el momento. Ya saben que se puede ir agregando y reajustando el texto. Ahora continuaría con el segundo párrafo. Acá explica cuántos capítulos tiene tu guía y qué comprende cada uno de ellos. Guíate por tu esquema. Recuerda que la construcción de tu texto puede modificarse mientras vas avanzando en su elaboración. Te ofrezco un ejemplo de cómo escribiría este segundo párrafo. Lo escribiría de esta manera. La guía
te propone en su estructura 2 capítulos. El primero contiene información sobre las nociones básicas de lo que se comprende por residuos sólidos, así como su clasificación. Y el segundo capítulo brinda recomendaciones sobre acciones concretas que se pueden realizar en casa con los residuos sólidos y de esa manera implementarla en los distintos espacios de convivencia familiar. Y finalmente, en el tercer párrafo, invitaría al lector a leer y descubrir lo que le ofrece la guía. Veamos un ejemplo. Lo escribiría de esta manera. Estimado lector, te invito a descubrir el contenido que te ofrece la guía sobre el buen uso de gestión de residuos sólidos. Es una oportunidad para informarte sobre las ventajas de saber reutilizar los productos que a diario desechamos y también de crecer como personas siendo ciudadanos responsables con el medio ambiente. ¿Qué les pareció, estimados estudiantes? Como ven, la introducción es breve. Continuemos con las indicaciones, estimados estudiantes. En la cuarta hoja, elaborarás un pequeño índice. Esto lo harás al final, una vez que hayas escrito el texto. Un índice, estimados estudiantes, es una suerte de lista ordenada de los títulos y subtítulos de los capítulos que contienen un texto. Esta debe ir acompañada junto con el número de página donde comienza cada uno de estos títulos y subtítulos. Gracias al índice, el lector puede hacerse una idea de lo que va a tratar el libro y de cómo se va a desarrollar. Ahora, a partir de la quinta hoja, escribirás el desarrollo de los capítulos de tu guía. Sigue las siguientes recomendaciones. Inicia escribiendo el título que le corresponde al primer capítulo. Luego, un primer párrafo en donde describas la intención de ese primer capítulo. A continuación, desarrolla los subtítulos de dicho capítulo. Veamos en un ejemplo breve. Capítulo 1. Nos informamos sobre los residuos sólidos. Para poder comprender el impacto de los residuos sólidos en el medio ambiente, se hace necesario profundizar sobre algunos conceptos y principios de manejo integral de residuos sólidos conocidos. Hay preguntas que deben ser respondidas para tener claridad en el desarrollo de este capítulo. ¿Qué son los residuos sólidos? Este breve ejemplo les servirá para que puedan iniciar el desarrollo de sus capítulos. Para esta parte, usen sus apuntes sobre el tema que han venido registrando de las otras áreas. Lo tienen en sus portafolios. También pueden investigar, recurrir a fuentes confiables. Además, complementen con imágenes que ilustren lo que van describiendo en la guía. Ayudará al lector a comprender mejor sobre cómo van a ir implementando en familia lo que propones en tu guía. Finalmente, en otra hojabón, termina la redacción de tu guía con una conclusión a modo de reflexión. Bien, estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, ahora que ya saben las pautas para escribir el borrador de sus guías, considerando su estructura y su propósito comunicativo, pasamos a la siguiente actividad: revisar la escritura del texto. Segunda actividad: revisar la guía para gestión de residuos sólidos
considerando la organización de las ideas. Bien, amigos estudiantes del primero y segundo grado, con toda esta información, ahora les invitamos a que reflexionen acerca del proceso de escritura, revisando la redacción para que sea reajustada y así tener una versión lista para ser compartida en familia. A continuación, toma nota sobre las siguientes recomendaciones. 1. Lee tu texto más de una vez. En la primera lectura, revisa el contenido y haz anotaciones sobre lo que tengas que modificar. 2. Guíate de las siguientes preguntas para seguir revisando. Escucha las preguntas. ¿Presentaste las ideas en el orden en que querías? ¿Las ideas que expresaste, las explicas o describes con detalles? ¿Tu guía cumple con su propósito? ¿Tu guía gira en torno al tema propuesto? ¿Hiciste uso apropiado de la gramática y ortografía durante la escritura de tu texto? 3. Finalmente, comparte tu guía con un familiar cercano a ti para que te asegures si tu guía es fácil de comprender. Anota sus sugerencias. Ahora, a cumplir el reto. Estimados estudiantes de primero y segundo grado de secundaria, les invito a redactar el borrador de sus guías para la gestión de residuos sólidos en casa, así como hacer el reajuste necesario durante el proceso de escritura y tener la versión final. Cuando lo hayan culminado, recuerden enviar una fotografía de sus guías a su profesor o profesora. Felicitaciones, amigos estudiantes, por lograr la primera versión de sus guías para la gestión de residuos sólidos. Esperando que las actividades desarrolladas les apoyen en el desarrollo de sus competencias comunicativas, les pregunto lo siguiente. ¿Consideras útil lo aprendido hoy día? ¿En qué casos vas a poner en práctica lo aprendido hoy?